El modelo cliente-servidor es muy importante tenerlo claro cuando se desarrolla una aplicación web o cuando se desarrolla alguna página o lo que sea que esté ligado a un navegador web. ¿Qué quiere decir el modelo cliente-servidor o qué es el modelo cliente-servidor? En primera instancia vamos a tener un proveedor que proporciona un recurso al cual le vamos a llamar servidor. O sea, va a haber un lugar donde va a estar ya sea una base de datos o un archivo o algún elemento que alguien va a consultar o que le sirve a alguien. Posteriormente, un consumidor que contacta al servidor con el objetivo de hacer uso de los recursos que éste provee. O sea, ¿qué quiere decir esto? Hay alguien que tiene información, tiene datos en algún lugar que le llamamos un proveedor y hay alguien que quiere consumir esos datos. Y lo normal es que no estén en el mismo lugar. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tener un programa que me obtenga la cédula de las personas y yo lo accedo por internet. Entonces yo me meto a un navegador y en ese navegador yo voy a digitar la cédula, voy a digitar mi cédula y yo quiero que me diga cuántos hijos tengo, por ejemplo. Entonces yo me voy al navegador, digito mi cédula, ese es el cliente que corre en un navegador que va a estar en mi computadora y mediante las distintas funcionalidades él va a ir hasta el proveedor, que es el servidor que tiene la información y me va a devolver a mí la información de cuántos hijos tengo, por ejemplo. Este es el modelo cliente-servidor. Todo este modelo genera que existen arquitecturas orientadas al cliente y que existen arquitecturas orientadas al servidor. Se hace una gran división y toda esta división hace que hablemos en el desarrollo web, que hablemos de un frontend y de un backend. ¿Qué quiere decir esto? Ya ven que el nombre front y back, como que el frente y como que de atrás, quiere decir que el frontend es todas esas arquitecturas e incluso los programadores que se especializan en tecnologías que corren en un cliente o que corren en un navegador. Y el backend es la persona que se especializa en los lenguajes y en el desarrollo que corren en un servidor y que otorgan datos, que consultan datos, que hacen más eficiente la aplicación para que trabaje más rápido, entre muchas otras características. Y la forma en la que se comunican estas dos arquitecturas, el cliente y el servidor, se da mediante los métodos get y post, y que eso es algo muy importante que también vamos a trabajar en el curso y vamos a ver el concepto ahorita. ¿Okay? Entonces, hablamos de un frontend y hablamos de un backend, que son las divisiones muy básicas que se hacen en los programadores, y también se habla del trabajador full stack o el full stacker, que es la persona que tiene conceptos de frontend, conceptos de backend, pero en realidad nadie puede aprender solo frontend y nadie puede aprender solo backend, que posteriormente en el proceso de aprendizaje o en el proceso de estar constantemente programando tengan alguna afinidad más por uno de estos dos sectores, es totalmente viable. Entonces, cuando hablamos de un frontend, estamos hablando de todas esas tecnologías que corren en el navegador, ¿okay? Y se encarga de la interactividad con los usuarios, como en el ejemplo donde decía que yo colocaba mi cédula y con mi cédula me devolvía toda mi información. Es normalmente de todas estas tecnologías que hemos hablado están HTML, CSS y JavaScript, y que de estas tecnologías se desprenden una gran cantidad de frameworks y librerías que expanden las capacidades del código. ¿Y qué quiere decir esto? Que bueno, que con poco código o con simplemente el llamado a alguna funcionalidad, yo puedo ejecutar todo otro montón de utilidades. Por ejemplo, React, que es una tecnología de Facebook, Redux, Angular, que es Google, que es el framework con el que está desarrollado Gmail, Bootstrap, Foundation, Less, Sass, entre muchos otros que se desprenden de estas arquitecturas iniciales para darle un marco de trabajo más robusto al programador. Y en el backend es la capa de acceso a los datos de un software o cualquier dispositivo, como lo estábamos hablando, la persona que se conecta con los datos y tiene la capacidad de devolverle esa información al navegador para que se la presente al usuario. No es directamente accesible por los usuarios, no debería nunca un usuario acceder directamente a una base de datos, hacer una consulta por conceptos de seguridad. Y algunos de los lenguajes de programación de backend, por ejemplo Python,
PHP, que es uno de los que vamos a estar desarrollando acá, Ruby, C#, Java también claramente permite el desarrollo en un backend, entre otros. Ahora, mencionamos que la forma en la que se conectan el cliente y el servidor es con los métodos get y post, y esto abre todo un montón de conceptos que hay que dominar para poder programar en el desarrollo web. Entonces, get y post son métodos que están en el protocolo HTTP para poder transferir información entre un cliente y un servidor. Recuerden que HTTP es un protocolo de transferencia de texto, de hipertexto. Mediante los objetos request y response, que eso los vamos a ver, alguien hace una petición y en otro lugar se da una respuesta. Y de esta forma se obtienen los datos desde el servidor para traerlos al cliente. Cuando hablamos del método get, es cuando los datos viajan a través de una URL. O sea, cuando hablamos de la URL, es ese texto que usted pone en la barra de búsqueda del navegador y ahí van los datos. Por ejemplo, si yo consulto los datos de mi persona mediante mi cédula, yo los voy a insertar en el navegador y van a ir en esa dirección URL. Por ejemplo, miregistrocivil.com/consulta y mediante ciertos caracteres especiales yo voy a poner mi cédula ahí 11111 y se va a ir al servidor para que me devuelva la información. Entonces estamos hablando de que esos datos van a ir en la URL. Y cuando hablamos del método post es mediante los metadatos de la página. Por ejemplo, si yo quiero loguearme en Facebook, no es correcto que aparezca mi usuario y mi contraseña en la URL porque todo eso por seguridad pueden ser capturados en ese proceso de transferencia hasta el servidor. Entonces ellos viajan en los metadatos de la página, van ocultos. Entonces esa es la característica primordial que tenemos que identificar para poder diferenciar get y post. Simplemente ambos usan request y response, que van a ser una petición y una respuesta de los datos que tenga el servidor. Y posteriormente yo tengo que saber que cuando uso el método get, estoy hablando de que los datos van a venir por medio de la URL, y cuando utilizo post van a ir en los metadatos de la página. Posteriormente a esto, y por necesidades y por mucho desarrollo que se da en la programación web y necesidades nuevas que surgen, se crea Ajax, que Ajax es Asynchronous JavaScript and XML, que lo que me permite a mí es nada más actualizar una pequeña sección de la página. Con get y post, si yo no utilizo Ajax, cada vez que yo envío datos al servidor para que me dé alguna información, se me va a refrescar toda la página. Por ejemplo, si yo tengo algún texto escrito y yo llamo al método get y le digo que vaya al servidor y me obtenga datos, él me va a refrescar toda la página y probablemente me va a borrar el texto que tengo ahí. Entonces, dependiendo de la funcionalidad que yo estoy haciendo o de las características que tiene el código web que yo estoy desarrollando, me conviene mucho utilizar Ajax, que me permite a mí actualizar únicamente un pequeño código o una pequeña sección de la página y traer la información, ya sea por una petición al servidor. Y finalmente hay otra tecnología que tal vez no la desarrollemos, que se llaman los WebSockets, que lo que hacen es mantener un canal de comunicación directo entre el cliente y el servidor por el cual se van a estar transfiriendo datos. Y es muy importante, se utilizan en chats masivos, entre otras funcionalidades importantes. Es un concepto similar al de sockets que vimos en el curso de Java. Y estos conceptos lo que me dan es un contexto de todo lo que vamos a ver en el curso. Pero hay otro montón de conceptos que sería bueno que los investigaran, que los trataran de identificar y entender, como bases de datos, que bueno, tenemos el curso de base de datos en el canal, servidores DNS, que son los que me permiten a mí convertir una IP en algún nombre, que me permiten, en lugar de tener yo que hacer 200.100.20.10, por ejemplo, me permiten entrar a google.com sin tener que digitar una IP. Los dominios de internet, que por ejemplo Google es un dominio que se compra para no tener que igual que estar digitando una IP y entrar. También tenemos que analizar en todo este entorno de desarrollo lo que es la seguridad de las aplicaciones, porque una vez que yo desarrollo una aplicación, pues bueno, ¿cómo hago para que no me hackeen? ¿Cómo hago para que no me roben la información?
todo esto está por ahí. Y finalmente, conceptos de ingeniería. Y cuando hablamos de ingeniería es, bueno, ya sabes programar, pero ¿cómo lo hacemos de la mejor forma para que sea eficiente, para que sea útil para el usuario, que la información no sea tan compleja de presentar, que incluso hasta el diseño de la página entre en conceptos de ingeniería? Entonces hay un montón de conceptos, pero bueno, el mundo de la programación web es enorme, es gigantesco, hay muchísimas características. Cuando usted empieza a investigar se va a dar cuenta que existen decenas y cuidado unos cientos de frameworks y librerías para desarrollar, pero acá vamos a arrancar con lo básico para que todos tengan una noción de lo que es el desarrollo web y cómo meternos un poco en este mundo de programación web. Entonces nos vemos cuando empecemos a desarrollar la práctica. Pura vida.